Venga, toca algo. La voz del anfitrión se alzó por encima de las risas y el tintinear de las copas. A ver si al menos nos hace reír un rato, muchacha. Evelyn alzó la mirada. El rostro del señor Valverde irradiaba ese júbilo arrogante de quien está acostumbrado a considerar toda vida ajena como herramienta para su entretenimiento. Detrás de él, en semicírculo, se alineaban los invitados. Hombres de traje, mujeres envueltas en terciopelo, perlas, zapatos lustrados, copas, luz artificial. Esperaban una farsa. Ella se levantó lentamente de la pequeña mesa junto a la pared, se quitó con cuidado los guantes finos, los dejó sobre la bandeja y caminó hacia el piano, como si fuera parte rutinaria de la velada. Pero dentro de ella latía algo muy distinto, algo que nadie podía ver. «Vamos, señorita», animó alguien, «muéstrenos su talento». Ninguno de ellos sabía quién era ella, y eso le convenía. Evelyn. Llevaba 2 años ocultando su nombre, su pasado, sus manos capaces de hacer magia. 2 años desde que... El piano era negro, lacado, como un espejo pulido. Sus dedos rozaron las teclas como por accidente, al tomar aire. Valverde ya se había girado a medias, disfrutando del espectáculo. No la reconocía. Y eso formaba parte del plan. Comenzó a tocar. No una melodía alegre, ni un vals de salón, ni una danza popular. Tocó el segundo concierto de Rajmáninov. La introducción era comedida y fría, como adentrarse en un bosque nevado. Al principio, nadie en la sala entendió, pero al llegar el 5.º segundo, cayó un silencio sepulcral, y en el 10.º se instaló una inquietud sorda. Los labios de la señora de la casa temblaron. Uno de los ancianos, el conde de Mela, dejó caer su copa sobre el parqué. El hijo del ministro de Defensa miraba el piano como si fuera un túnel, y el anfitrión frunció el ceño. No porque reconociera la pieza, sino porque esa música le resultaba personal, demasiado personal. Miró su rostro. Se detuvo. Esos ojos. Flashback. 6 años antes, Conservatorio de Viena. Sala pequeña, olor a pegamento y madera vieja. Una joven en el escenario interpreta el mismo concierto. En la sala, un empresario en pleno ascenso, aún no convertido del todo en élite europea. Se enamora, no de la música, sino de la chica de pestañas largas y dedos delicados. Ella rechaza cenas, regalos caros. Él encuentra la forma de prescindir de su consentimiento, a través de su profesor, a través de una beca, a través de la manipulación y la bajeza. Después de aquella primavera, desapareció. Los diarios hablaron de una crisis nerviosa. Y luego, el silencio. Ningún concierto más. Los dedos de Evelyn se deslizaban por el teclado como si cada acorde arrancara algo de lo profundo. El tema cobraba fuerza, tenso, creciente, como tormenta que se aproxima. Los invitados se miraban perplejos. Nadie se atrevía a interrumpir la música. Parecía marcar el orden y el ritmo del mundo. El señor Valverde permanecía de pie con las manos entrelazadas a la espalda. Su rostro se alargaba. Intentaba mantener una expresión condescendiente, pero ésta se resquebrajaba como porcelana al contacto del agua hirviendo. De pronto, lo comprendió. No podía moverse, como si aquella música lo paralizara. «¿Pero no era una sirvienta?», susurró una de las damas, apretando su clutch. «¿Y cómo demonios conoce a Rajmáninov?», susurró alguien detrás, pero Evelyn no los escuchaba, o fingía no escuchar. Dentro de ella palpitaban los años, la humillación, el olvido, el miedo, el silencio y la ira. No tocaba música, tocaba la verdad. Recordó cuando leyó aquel anuncio. Se busca personal para residencia campestre, alojamiento incluido. No se requiere experiencia. Sonrió. Ella tenía experiencia, memoria y un objetivo. Cambió su nombre, su peinado, borró sus huellas en Internet y entró a trabajar como sirvienta. Esperó con paciencia. Era como una espía en territorio enemigo,
como una actriz en ensayo. El caserón era el lugar perfecto. Allí, Valverde celebraba sus veladas. Ostentación, champán, burla sutil a los que consideraba inferiores. Los sirvientes caminaban en puntas de pie, vivían en silencio, se ocultaban en las sombras. Ella escuchaba, observaba, esperaba la noche del piano. Pausa. Sus dedos suspendidos sobre las teclas. Silencio absoluto. Entonces, una voz. ¿Quién eres tú? No fue un grito, pero sí un disparo, cargado de miedo y furia. Era Valverde. Dio un paso al frente, pero Evelyn ya iniciaba la segunda parte. La música como desafío, como bofetada, como confesión, como sentencia. «Basta», ordenó él, pero nadie le hizo caso. Solo la escuchaban a ella. Recuerdos. Él recordó. Aquella chica. La conservatorio. El escándalo con el profesor que desapareció. Los documentos extraviados. La beca con condiciones. Todo legal. Casi. Creyó que la había destruido. Y ahora estaba allí. Tocando. Ella recordaba el olor a tabaco y barniz, cómo él le sostenía la mano más de lo debido, cómo prometió giras, cómo después nadie la contrató, cómo cayó, cómo desapareció, y ahora estaba de vuelta, recordando todo, tocando, y la gente miraba, escuchaba, entendía. Aquella escena no era una actuación, era un juicio, el público, el jurado, y al sonar el acorde final, el silencio se extendió 1, 2, 3 segundos, y alguien empezó a aplaudir, tímido, torpe, luego más, hasta que la sala estalló en un aplauso creciente. Nadie sabía bien por qué aplaudía. Era su única forma de escapar del desconcierto. Valverde seguía en penumbra, mirándola, y por primera vez en 10 años tenía miedo. Tras la interpretación, los invitados no se apresuraron a marcharse. Algunos se detenían junto al buffet o fingían contemplar la noche desde las ventanas, como esperando que algo más sucediera. Un murmullo sutil flotaba en el aire, como el humo de un cigarro fino. Nadie pronunciaba el nombre de Evelyn. Todos evitaban mirarla, como si al no reconocer su existencia, el orden natural pudiera restablecerse. Ella pasó entre ellos con una bandeja en las manos, como si nada hubiese ocurrido. La bandeja temblaba, pero no por miedo, sino por la concentración implacable que aún la sostenía. Valverde se mantenía junto a la chimenea con una copa en la mano, aunque no había bebido ni un sorbo. Observaba a Evelyn de reojo. «¿Dónde aprendiste a tocar?», preguntó de pronto una señora con sonrisa forzada. «Con mi abuela», respondió Evelyn con calma. Entonces su abuela debía de ser un genio. La dama intentó reír, pero su carcajada sonó seca, sin gracia. Valverde se acercó un paso más. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, con el mismo tono con el que solía ordenar. «Estoy trabajando», respondió ella sin mirarlo. «¿Tú?» Se detuvo. En su mirada se leía la certeza. «Tú lo recuerdas todo». Ella giró sobre sus talones y se marchó hacia el pasillo. Él la siguió. En la escalera, donde siempre reinaba el silencio, Valverde la alcanzó. Su mano fría se posó sobre la muñeca de ella. «¿Por qué estás aquí?» «Para tocar». «No mientas, no viniste por eso». Evelyn lo miró con serenidad. «¿Alguna vez ha escuchado cómo suena la verdad?» Él retrocedió sorprendido. Ella prosiguió. «A veces la verdad suena como un acorde, o como el silencio que le sigue. Ambos son insoportables para quien se acostumbró a la mentira». Él permanecía inmóvil, pálido. Evelyn descendió por la escalera, dejándolo atrás en penumbra, con la copa intacta entre los dedos. La puerta de la cocina se cerró de golpe. Su compañera de labores, Rosa, estaba junto a la estufa. Miraba a Evelyn con una mezcla de sorpresa y reverencia. «¿Tú de verdad tocaste? ¿Tú quién eres?» Evelyn sonrió, agotada. «Solo alguien que guardó silencio durante demasiado tiempo». Rosa iba a decir algo más, pero calló.
Sintió que algo grande estaba comenzando en aquella casa, algo más profundo que un simple escándalo. Era una ola, y ya se alzaba por encima de esa fachada dorada. A la mañana siguiente, la mansión respiraba una tensión contenida. El desayuno fue servido, como siempre, en el salón oriental, pero había menos comensales. Algunos se marcharon de madrugada. Otros se negaban a salir de sus habitaciones. El clima había cambiado de golpe. Cielo gris, lluvia persistente, barro. Todo parecía susurrar que algo se había quebrado en el aire. Valverde se sentó a la mesa sin tocar la comida. Tenía la tablet frente a él. Revisaba informes, listas del personal, búsquedas en la red. Nombre: Evelyn Hart, contratada hacía 3 meses, sin referencias, sin expediente. ¿Nada?, murmuró. Presionó el contacto de un detective privado y ordenó brevemente: encuentra todo sobre ella, todo, fotos, familiares, dónde vivió, dónde estudió, rápido. En ese momento parecía un hombre que, por primera vez en su vida, había perdido el control. Los recuerdos de Evelyn. Una habitación pequeña en el Conservatorio de Viena. Fuera, una ventisca. Sobre el piano, una carta. Su primera victoria, una invitación al concurso internacional de París. Tiritaba de alegría. Llamaron a la puerta. Entró Valverde, en aquel entonces aún considerado un mecenas de jóvenes talentos. Traía una caja de bombones y un sobre. Vas a ir, por supuesto. Ya lo arreglé todo. ¿Por qué hace esto? Porque eres genial y porque no puedo evitar ayudarte. Sonrió. Días después, su profesor fue despedido. Su nombre desapareció del programa del concurso y un mes más tarde ya no le importaba a nadie. Lloraba en la ducha, luego callaba, luego desaparecía. Evelyn se sobresaltó y volvió al presente. Rosa servía té, pero evitaba mirarla a los ojos. Él sospecha algo, dijo en voz baja. Lo ha entendido todo, respondió Evelyn. ¿No tienes miedo? Sí, pero ahora él tiene más. Esa mañana Evelyn tenía un plan. Sabía que su tiempo era limitado. Sacó una vieja memoria USB donde había guardado cartas, fotos, grabaciones de conversaciones, todo lo que había recopilado durante años, todo lo que planeaba enviar, no a las autoridades ni a la prensa, sino a quienes la escucharon la noche anterior. Porque la verdad no era solo venganza, era un espejo en el que cada uno tendría que mirarse. El envío se hizo durante la noche. Usó una cuenta anónima antigua y en el mensaje incluyó un enlace a un archivo en la nube con todo el material. Los destinatarios eran 5, los mismos invitados cuyo silencio en el pasado permitió que su carrera fuera destruida. Entre ellos, la baronesa Elsa von Gómez, organizadora del concurso que ignoró su repentina desaparición. El profesor Kramer, crítico musical que conocía la verdad pero guardó silencio. Y otros 3, influyentes, poderosos, cercanos a Valverde. Ahora les tocaba recordar. A la mañana siguiente, la baronesa Elsa, pese a su edad, seguía siendo una mujer de voluntad férrea. Estaba sentada en su habitación, con una copa de oporto en la mano y envuelta en su bata, cuando su asistente le entregó la carta. Tras leerla, se quedó largo rato mirando por la ventana, donde las gotas de lluvia se deslizaban lentamente por el cristal. «Dios mío, sobrevivió», susurró, recordó. Aquella niña, ese talento, el entusiasmo del público. Y cómo, de pronto, desapareció, y su lugar fue ocupado por la favorita de un mecenas. Yo me quedé callada entonces. Elsa se levantó y tomó el teléfono. Uno a uno, los invitados que habían recibido el mensaje empezaron a llamarse entre sí. Algunos solo querían confirmar que no se trataba de una extorsión. Otros buscaban discutir qué hacer. Pero la mayoría sentía lo mismo. Vergüenza. Y algo más. Miedo. Si la verdad salía a la luz, podía destruir reputaciones enteras. «Tenemos que hablar con Valverde», dijo uno. Él lo sabía. Él lo orquestó todo, respondió Elsa con voz grave.
y si no hablamos nosotros, ella lo hará. Valverde se enteró de la filtración a primera hora de la mañana. El detective informó que los datos se habían enviado desde un servidor ubicado en Alemania. No se podían rastrear, pero las direcciones eran reales, y los destinatarios, nombres importantes. Apretó la taza de café con tanta fuerza que la cerámica crujió. ¿Esa mocosa quiere jugar con adultos? No es una mocosa, respondió el detective en voz baja. Es una pianista y ahora tiene un público. Valverde guardó silencio largo rato. Luego murmuró: «Despídanla, de inmediato, sin explicaciones». «Es demasiado tarde», contestó el administrador del personal. «¿Cómo que demasiado tarde? Esta mañana presentó su renuncia y abandonó la casa». Evelyn salió por el portón bajo la lluvia torrencial. Llevaba una sola maleta en la mano. No miró atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía lo que dejaba. Ruinas. Lo que tenía por delante era un escenario. Al tercer día después del baile, comenzaron a aparecer las publicaciones. Primero, una pequeña columna en un blog musical comentando la extraordinaria actuación de una sirvienta anónima en casa de un millonario. Luego, una publicación en redes sociales con un breve video grabado por uno de los asistentes. El piano, la figura de Evelyn, los acordes, el silencio absoluto en la sala. El video acumuló cientos de miles de vistas. En menos de 24 horas, ya todos sabían su nombre. Los titulares se sucedían unos a otros. La pianista olvidada vuelve con sed de justicia. La música como revancha. Escándalo en la recepción del empresario Valverde, un talento destruido. ¿Quién lo permitió y por qué? Mientras tanto, Evelyn se alojaba en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Había apagado su teléfono, solo mantenía encendido un viejo portátil. Observaba la reacción pública, pero no intervenía. Valverde fingió que no había ocurrido nada. En su siguiente entrevista, negó recordar algún incidente parecido y calificó los rumores como especulación emocional. Pero el público ya no le creía. Había demasiadas coincidencias. La verdad resonaba con demasiada precisión. Y entonces empezaron a hablar quienes antes callaron. La baronesa Elsa dio una entrevista. El profesor Kramer habló en la radio con cautela pero con firmeza. «Yo sabía que la habían eliminado del concurso y me arrepiento profundamente de no haber hablado entonces». El escándalo creció. Varias fundaciones musicales retiraron sus donaciones a las instituciones asociadas con Valverde. En el Conservatorio de Viena se solicitó oficialmente la revisión de los archivos de selección de ese año. Evelyn observaba la pantalla con una calma helada, casi vacía. Todo iba según el plan, pero ahora comenzaba la segunda parte, la segunda memoria USB. Su contenido era mucho más grave. No solo contaba su historia, también recogía las historias de otras jóvenes apoyadas por el señor Valverde. Llevaba años reuniendo pruebas y sabía que si la verdad no se convertía en un sistema, no sería más que una venganza mezquina. Escribió un mensaje. «Todo lo que me pasó no es un caso aislado. Ya es hora de llamar a las cosas por su nombre. Enviar, cargar, publicar». El mundo, por primera vez, conocía no solo la música, sino también el silencio en el que se esconden los crímenes. Cuando Valverde salió del edificio del club empresarial, las cámaras ya lo esperaban. Las preguntas llovían como granizo. ¿Sabía usted la edad de ella en el momento de su patrocinio? ¿Qué ocurrió con el profesor que desapareció? ¿Niega conocer a las demás implicadas? Él callaba. Su rostro, siempre impasible y de bronce, se contraía ahora con espasmos cada vez que alguien hablaba. El abogado intentaba apartar a la prensa. «¡Que venga Evelyn!», gritó alguien, y la multitud respondió con aplausos. Todo había cambiado. El poder ya no estaba de su lado. Mientras tanto, Evelyn recibió una carta. Oficial, con sello de cera. La Orquesta Filarmónica de Leipzig la invitaba a dar un concierto en solitario, sin condiciones, sin compromisos, solo para escucharla. Estaba sentada en la misma habitación del hotel,
la pantalla iluminando su rostro. Sonrió, lentamente. No era un triunfo, era una restitución. Pero sabía que aquel concierto no sería una simple actuación, sería un acto de reconocimiento y el acorde final de toda su historia. No podía rechazarlo. Una semana después comenzó la audiencia preliminar. La fiscalía intervino oficialmente. El caso, en teoría, se centraba en irregularidades financieras, pero periodistas, activistas y la opinión pública exigían una investigación por coacción, chantaje y abuso sexual. Valverde estaba sentado en el banquillo, como si aún no pudiera creer que todo aquello tuviera que ver con él. A su lado, los abogados, tensos, incómodos. Frente a él, personas a las que siempre había considerado irrelevantes. Ahora eran testigos, y hablaban. Los nombres eran muchos, pero uno resonaba por encima del resto: Evelyn Hart. Ella no se presentó en la sala. Su nombre fue pronunciado por otros. Pero en cada testimonio vibraba el mismo pulso, la misma determinación, la misma fuerza que tenía su música. La víspera del concierto en Leipzig, Evelyn llegó sola a la sala. Se acercó al piano, acarició las teclas, cerró los ojos. Sus dedos tocaron la primera frase, luego la segunda. Su corazón latía con calma, como un metrónomo. Estaba lista. Entre bastidores la esperaba un hombre, el productor. Se acercó, se quitó el sombrero, habló en voz baja. «Sabes que hoy no es solo un concierto, es un final. Todo lo que has hecho será visto por el mundo entero. ¿No tienes miedo?» Evelyn lo miró con serenidad. Temía al silencio, pero no a la verdad. La sala de la Filarmónica de Leipzig estaba llena. En la entrada ya no quedaban programas. Las entradas se habían agotado en un día, a pesar de que el concierto era gratuito. La gente no acudía solo a escuchar, querían verla. El escenario resplandecía bajo una luz suave. La orquesta ya estaba en su lugar. La acústica era tan nítida que parecía que el aire respiraba. Cada roce, cada suspiro, se sentía como un microscopio sobre el alma. Evelyn salió al escenario entre aplausos que se sintieron como una tormenta. Llevaba un vestido negro, sobrio, sin adornos. El cabello recogido, ni una joya, solo ella. Y la música. Se sentó al piano, miró al público y comenzó. La primera pieza fue breve, de Schubert. Luminosa, triste, como el aliento tras el llanto. Luego Debussy, quebrado y transparente, como un recuerdo que no se deja tocar. Después Ravel. Y solo en el final volvió al mismo concierto, el segundo de Rachmaninoff. Lo tocó como bis. No era venganza, era perdón. A sí misma, a ellos, a la vida. La sala contenía la respiración. Había lágrimas. Personas de pie, unos con la mano en el pecho, otros apretando un pañuelo. El final no fue un cierre, fue un renacimiento. La música sonó como una sentencia y como un consuelo. Tras la función, el productor la recibió entre bastidores en silencio. Luego dijo, muy despacio: «Acabas de hacer más que cualquier tribunal, te escucharon». Evelyn sonrió. Estaba exhausta, pero libre. Esa misma noche, los titulares lo llenaron todo. La música que cambió una sociedad. El concierto donde nació una nueva verdad. La sirvienta, la pianista, la testigo, la voz de una generación. Mientras tanto, Valverde estaba en su mansión. Su nombre comenzaba a desaparecer de consejos directivos, contratos, círculos de poder. Veía la transmisión del concierto a oscuras, sin emitir palabra. Cuando sonó el último acorde, cerró el portátil. Y por primera vez en muchos años, lloró. Pasaron 2 semanas después del concierto. Evelyn regresó a Viena, a ese mismo apartamento donde años atrás se había escondido del mundo. Pero ahora, aquellas paredes no eran una celda, eran un refugio. Su nombre era conocido en todo el país. Las invitaciones llovían, conservatorios, filarmónicas, cadenas de televisión, pero ella no tenía prisa por responder.
Había vuelto a aprender a beber té sin pensar en el mañana, a leer sin que todo hablara de ella, a escuchar los sonidos de la calle, no solo los miedos internos. Pero una pregunta persistía en su mente, ¿y ahora qué? Una mañana, al abrir el buzón, encontró una carta, sin sello postal. La letra era extraña, temblorosa. Dentro, un único papel con una sola frase. Si ya has perdonado, hazlo de verdad, y dilo en voz alta. No tenía firma, pero ella sabía de quién era. Del hombre que había intentado esconderse tras el dinero, el poder, el hielo. Valverde. Su carta no era una súplica de perdón, era un intento, por primera vez, de ser humano. Evelyn dejó la hoja en el alféizar y pensó, ya he hecho suficiente. No le debía nada a nadie, ni venganza, ni perdón, ni espectáculo, pero sabía que seguiría tocando. No por el triunfo, sino por los que escuchan, por los que callan, por los que tienen miedo, por los que esperan a que alguien empiece primero, y esa era su verdad. Queridos amigos, si esta historia te conmovió, apoya el video con un me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hasta la próxima.